Bienvenidos a esta presentación que lleva como título La ciudad compacta como modelo urbano ante el cambio climático en Tuxtla Gutiérrez, dentro del marco del Tercer Congreso Nacional en Investigación del Cambio Climático. Mi nombre es Carlos Ruiz Paniagua, autor de este trabajo, junto al maestro Roberto de Jesús Lucero Márquez, por parte de la Universidad Autónoma de Chiapas. Debo añadir que este trabajo funciona como punto de partida del proyecto de tesis en curso titulado Reuso adaptativo de espacios arquitectónicos como respuesta al deterioro urbano en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Este trabajo de tesis puede servir como extensión de la siguiente ponencia. Para comenzar, me gustaría hablar un poco del porqué de esta presentación y de este tema en general. Siempre te llega un momento donde te vuelves consciente de quién eres y de qué te rodea. Y en mi caso ese momento llegó un día que regresaba a mi casa y me di cuenta de lo mucho que había cambiado el contexto en el que estaba caminando. Esa banqueta no estaba, esa calle tampoco. Entonces, en ese momento me di cuenta de que el lugar donde vivía era un lugar en constante cambio. La ciudad que me rodeaba era una ciudad en constante cambio. Y me hice la pregunta, ¿cómo crece una ciudad? Que evidentemente se refería a mi ciudad, es decir, cómo crece mi ciudad. Tiempo después tuve la oportunidad de responder esta pregunta y el resultado es en parte el proyecto de tesis que estoy realizando, así como esta ponencia. Entonces, ¿cómo ha crecido Tuxtla Gutiérrez? Tuxtla Gutiérrez ha crecido como la mayoría de las ciudades en México a partir de un centro que se va expandiendo. Este centro, en el caso de Tuxtla Gutiérrez, no es un centro histórico debido a que no posee esa definición por parte del INAH. Es un centro que se empezó a formar a principios del siglo XX, en los años 20 y 30, conformado por unos pocos barrios que se fueron expandiendo y con el tiempo llegaron a ser un núcleo urbano importante. La misma orografía que rodea la ciudad dificultó este crecimiento regular y orilló a que el lado oriente y el lado poniente de la ciudad en años más recientes siguieran con este patrón de crecimiento, aparte de atraer inversiones. Como podemos ver en la imagen, existen tres, digamos que núcleos urbanos principales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez: el núcleo central, y el oriente y el poniente. El núcleo central, que es el más antiguo, corresponde a varias unidades habitacionales y de interés mixto, de uso mixto, perdón. Mientras que el del lado poniente tenemos en la zona comercial un municipio, antiguo municipio conurbado conocido como Terán, y del lado oriente se encuentran hospitales y dependencias de gobierno. En esta imagen podemos apreciar que la orografía de Tuxtla Gutiérrez es en general irregular. Es un angosto valle que se encuentra rodeado por un lado del Cañón del Sumidero y por el otro del Cerro Macnomaxá. Esta condición geográfica ha orillado a la expansión de la ciudad, como dije anteriormente, hacia los polos. Sin embargo, esta expansión genera ciertos problemas porque la ciudad se vuelve muchísimo más extensa de lo que debería. Estas imágenes que presento a continuación son ejemplo de esta expansión. En un lapso de 8 años, podemos ver que en el 2005 en esta imagen del norponiente de la ciudad encontramos varios espacios verdes, varios lotes aún por construir. Y estos lotes ya se encuentran a las faldas de las colinas. Y en el 2013 muchos de esos espacios han desaparecido y se vuelven conjuntos habitacionales, como podemos ver en el centro de la imagen. Sin embargo, en esta otra imagen podemos apreciar el desarrollo del lado oriente de la ciudad, en concreto la zona de la Torre Chiapas, que podemos ver en el extremo inferior izquierdo, donde en el año 2005 se apreciaban, al igual que en la imagen anterior, muchos espacios libres, muchos predios libres. Y actualmente esta zona se ha diversificado de una manera importante debido primero a la inversión que supuso
la Torre Chiapas, así como diferentes inversiones que trajo consigo, como centros comerciales, hoteles y la especialización de esta área de la ciudad como una zona de hospitales. Entonces, en términos de población, ¿cómo ha crecido Tuxtla Gutiérrez? Tuxtla Gutiérrez ha crecido de tener, en un lapso de 10 años, podemos ver que la población ha aumentado de 434.143 personas a 553.374, mientras que la superficie únicamente de Tuxtla Gutiérrez, sin tomar en cuenta los municipios adyacentes considerados como conurbados, como Chiapa de Corzo, Berriozábal o Cozocuautla, se encuentra en una superficie de 309 kilómetros cuadrados. Para el año 2010, la superficie de la ciudad, superficie urbana, era de 334.9 kilómetros cuadrados. La densidad media urbana, es decir, la densidad de habitantes por hectárea, en el año 2000 era de 84.9 habitantes por hectárea, mientras que para el año 2010 era de 85 habitantes por hectárea. Entonces, con estos datos podemos observar que la población de la ciudad ha aumentado en 27% en un lapso de 10 años, mientras que la superficie solamente lo ha hecho en un 7%. Sin embargo, a pesar de que el aumento de la población casi triplica el aumento de la superficie, la densidad media urbana apenas se ha subido un punto uno por ciento. Esto es importante debido a que se puede apreciar la tendencia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez hacia la horizontalidad. Para hacer un caso más específico, el barrio de San Roque. El barrio de San Roque se encuentra en el centro de Tuxtla Gutiérrez, es uno de los primeros barrios de la ciudad y en el año 2000 presentaba una población de 6.681 habitantes. Para el año 2010, esta población se había reducido hasta 4.628, es decir, 25% de su población la perdió en un lapso de 10 años. ¿Por qué es importante esto? Porque nos habla de zonas de la ciudad que están siendo despobladas, principalmente por la carencia que se tiene o por la carencia que presentan para responder a las necesidades que surgen, las necesidades de la ciudad. Esto es, el centro de la ciudad ya no es visto como una zona, como un área donde puedas habitar. ¿Qué se pretende con ese trabajo? ¿Qué se pretende con este modelo? Se pretende cambiar el modelo de ciudad horizontal, como podemos ver en la imagen, a un modelo de ciudad vertical. La diferencia es que no solamente se cambian, digamos que no solamente se hacen edificios más grandes o se busca la densificación de la ciudad, se busca meter más habitantes por hectárea, sino que el hecho de centrar, de concentrar, más bien dicho, concentrar en ciertos núcleos de la ciudad con todos los servicios y evitar esa tendencia que presenta Tuxtla Gutiérrez hacia la especialización. Como veíamos en la imagen anterior, se tienen una zona de hospitales, se tiene una zona de comercio, una zona hotelera, zonas habitacionales que se encuentran dispersas y esta dispersión lo que provoca es movilidad. Entonces, lo que pretende el modelo de ciudad compacta es combatir esa dispersión mediante la creación de núcleos urbanos muchísimo más concentrados y cerrados sobre sí mismos que permitan a la ciudad o a los habitantes de esos núcleos urbanos no trasladarse y no necesitar de grandes traslados. Entonces se puede ver como un modelo de microciudades. No es tan extenso como esto, no es tan extenso como esto en Tuxtla Gutiérrez, porque es un trabajo muy multidisciplinario y el objetivo de esta presentación es dar una alternativa para que se logre esto, una alternativa que no sea tanto multidisciplinaria, sino desde el punto de vista arquitectónico. Esta alternativa parte de la redensificación. La redensificación es un proceso que lo que busca es aumentar la densidad de población de un lugar mediante pues el cambio de políticas y el incentivo de proyectos que lo que te generan sean viviendas verticales. Eh, la densificación es un programa, se puede manejar como un programa muy extenso. Sin embargo, en Tuxtla Gutiérrez no es viable
al menos en este momento, debido a las limitantes que supone o lo difícil que sería llevarlo a cabo. Como parte de o como alternativa a la redensificación se encuentra el redesarrollo. El redesarrollo es un plan de renovación urbano. Existen muchos planes de renovación urbana, es una teoría de renovación urbana que lo que pretende es interferir en pequeñas partes de la ciudad y aumentar el valor de esas partes de la ciudad, como veremos a continuación. ¿Qué partes de la ciudad se pueden entrar en este proceso de redesarrollo? Bueno, el centro de la ciudad es un área que se encuentra, que cuenta con las características para formar parte del proceso de redesarrollo. La teoría del redesarrollo parte de, de esto, que podríamos llamar el ciclo de vida de un barrio. El ciclo de vida de un barrio comienza cuando se crea el barrio, cuando se crea un fraccionamiento. En determinado momento ese fraccionamiento se consolida y se consolida es cuando alcanza su máximo potencial. A partir de ese momento de que se consolida un barrio, comienza un proceso de declinación, desvalorización y deterioro. Este proceso lo que hace es que paulatinamente va disminuyendo el valor del barrio, la población del barrio y va aumentando el deterioro tanto físico como urbano, podríamos decirle. A partir de ese momento cuando el valor, te lo voy a explicar rápidamente, pero cuando el valor de uso, el valor del suelo sobrepasa el valor del edificio, es cuando el suelo te va a redituar mucho más que tu edificio. Y se puede hablar de un proceso de redesarrollo, es decir, tomar ese barrio que está consolidado, que cuenta con todos los servicios, que cuenta con alcantarillado, que cuenta con luz, para poder hacer un desarrollo urbano que no necesariamente se encuentre en las afueras de la ciudad, que se encuentre dentro de la ciudad, porque los suburbios o la suburbanización de las ciudades acarrea muchos problemas, y no solamente de índole, podríamos llamar, inmediata, como población, como transporte, sino de índole muchísimo más global, como veremos a continuación. Estos son casos de procesos que pueden entrar en la teoría del redesarrollo. Es el edificio Sinaloa 95 en el Distrito Federal, donde vemos que la estructura anterior fue reutilizada y readaptada y adaptada, perdón, adaptada a nuevas necesidades con el objetivo de no descuidar, no existe la necesidad de tirar el edificio, sino que el edificio se reutiliza y bueno, aparte del costo, de la disminución de costo que esto significa en cuanto a demolición, transporte de escombros y volver a construir, y obviamente el gasto energético que genera este edificio es mucho menor. Sin embargo, esa es una parte. Lo que pretende, más allá de la reutilización física del edificio, es la reutilización del espacio urbano. Y esta reutilización del espacio urbano se da con proyectos que puedan, que puedan agregar valor al espacio urbano, que puedan agregar valor, agregar población y agregar, como en este caso, digamos, una imagen que pueda, desde el punto de vista de mediano y largo plazo, pueda mejorar las condiciones de vida en un sector. Es decir, nosotros lo que pretendemos hacer es, mediante un proyecto arquitectónico, regenerar un edificio para posteriormente que se regenere. Esta es otra imagen que podemos observar como el edificio no se conserva en cuanto a su estructura porque se ve desde un punto de vista puramente económico. No tomamos en cuenta, como habíamos mencionado anteriormente, que el centro de Tuxtla Gutiérrez no es un centro histórico, no cuenta con los valores de un centro histórico, por lo tanto no puede ser visto desde un punto de vista más. Estos son los edificios en estado de semiabandono en el centro de Tuxtla Gutiérrez que pueden ser reutilizados. Ambos se encuentran en un barrio conocido como Las Canoitas, y este barrio presenta los mismos características del barrio de San Roque que fue analizado anteriormente. Perdón, si nosotros controlamos o al menos orientamos el crecimiento de las ciudades medias, vamos a poder lograr
que un impacto menor en cuestión medioambiental del crecimiento de estas ciudades, al pasar de un modelo de ciudad horizontal a un modelo de ciudad compacta. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Por qué la ciudad compacta es más ecológica que la ciudad horizontal? Entre muchas otras cosas, por la distribución de emisiones de gases de efecto invernadero. En las ciudades, el transporte representa el 38% de emisiones de gases. En una ciudad horizontal, es lógico que el transporte o que el transporte sea una parte importante de la ciudad, porque para ir de un punto a otro, como la ciudad es tan horizontal, necesitas transportarte en automóviles o en transporte público. Y en Tuxtla Gutiérrez, con la deficiencia que existe en el transporte público, se vuelve más una cuestión de transporte privado. O sea, el transporte privado es el que manda en la ciudad. Entonces, si nosotros tendemos hacia una ciudad horizontal, vamos a incrementar el parque vehicular de manera considerable. Los otros rubros que impactan, como el de electricidad, como el de industria, como el de residencial, también son muy importantes. El residencial con el 6%, la industria con el 18% y la electricidad con el 22%. Sin embargo, el transporte llama la atención por ser el que ocupa un tercio, más de un tercio del total de emisiones de gases de efecto invernadero en las áreas urbanas. Como a modo de conclusión, el proyecto de redesarrollo lo que busca es mejorar la calidad de vida en determinadas zonas de la ciudad, aumentar la densidad de población, porque hay zonas de la ciudad que están despobladas y ese despoblamiento incita, digamos que a la degradación urbana, es decir, a la delincuencia, al abandono. Entonces, si se aumenta la densidad de población de manera planeada, de manera racional, se eleva la calidad de vida y se eleva la apropiación de las personas y se puede dar una identidad de cierto lugar. Sin población, pues no existe identidad. Además que un proyecto de redesarrollo aumenta el valor de los edificios adyacentes, posibilita la reutilización de los edificios, como vimos en las diapositivas anteriores, y reduce la necesidad de transportes al densificar el área. En Tuxtla Gutiérrez existen las características, existen las posibilidades de generar un proyecto de redesarrollo. Este proyecto de redesarrollo estoy trabajándolo como una propuesta en la tesis que mencioné al principio de la presentación y la teoría perdón, la tesis es que sí se puede lograr. Entonces, la finalidad de todo este trabajo es que nosotros como arquitectos, como urbanistas, podamos proyectar edificios con una visión urbana, resolviendo al mismo tiempo las necesidades del usuario como las de la ciudad. Y esto es muy importante porque las ciudades no crecen solas. Las ciudades van creciendo, las vamos construyendo y generalmente las vamos construyendo de manera inconsciente. Entonces es una invitación a construir, a proyectar de manera consciente, tomando en cuenta las necesidades de una ciudad, las necesidades de un usuario, pero no solamente de un usuario en un edificio, sino de un usuario mucho más dinámico, de un usuario urbano. Gracias.